Encontraron a Juanita a 6.000 metros de altura en un volcán de las montañas de los Andes, perfectamente conservada en el hielo. Estaba acurrucada en posición fetal, envuelta en lanas finas, color marrón con rayas claras. Juanita tenía suaves cabellos castaños y pómulos altos. ¿Por qué tuvo que morir esta niña de 13 años en la aislada cima de una montaña? ¿Por qué fue asesinada? En el verano de 1995, el antropólogo Johann Reinhardt emprendió un viaje de reconocimiento a un volcán peruano. Finalmente llegó a la cumbre de una montaña llamada Ampato y quedó sorprendido al ver que el calor de la erupción había derretido el hielo y la nieve, dejando al descubierto un descubrimiento singular: el cuerpo congelado y perfectamente conservado de una niña inca. Johann examinó el ataúd de 5 siglos, cubierto de hielo, de una niña a la que llamaría Juanita. Johann se dio cuenta que había encontrado una ofrenda ritual, un sacrificio humano. Esta niña había sido asesinada por los sacerdotes incas para apaciguar a los dioses, especialmente al dios de la montaña. Al caer la tarde, Johann sacó un pico y cuidadosamente empezó a separar a Juanita del hielo que todavía la envolvía. Otras momias también han sido descubiertas en otras cimas de los Andes, todos niños sin defecto, todos ofrecidos como sacrificios al dios de la montaña. Y Johann cree que un volcán estaba en erupción cerca de Ampato hace unos 500 años. Sus erupciones estaban contaminando las fuentes de agua de los incas y arrojando cenizas sobre sus cultivos. Por eso es que Juanita fue llevada a esta cima. Ella había sido sacrificada, probablemente drogada y enterrada viva. Algo tenía que hacerse para apaciguar la montaña enfadada y apagar el fuego de su vientre. Es muy difícil hoy para nosotros imaginarnos sacrificar a una niña de 13 años a una montaña. Pensamos que sabemos mejor cómo tratar de apaciguar a un volcán. Y sin embargo, la pequeña Juanita ilustra una lucha interior por saber si estamos bajo la maldición o la bendición de Dios. La gente no sacrifica a niños hoy en los rituales religiosos, pero hacemos toda clase de cosas para tratar de hacernos merecedores del perdón. Tenemos nuestros rituales, tratamos de expiar nuestros pecados por nuestras buenas obras, y a veces todo parece ser una gran montaña que estamos tratando de subir. Y cuanto más tratamos de ser como Dios o como Jesús, tanto más resbaladiza se hace la cuesta, tanto más nos damos cuenta cuán débiles y egoístas somos en realidad. Pero amigo y amiga, las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio son que Dios mismo decidió resolver este problema. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos lleva cerca de Dios. O sea que el sacrificio de Cristo en la cruz logra nuestra reconciliación con Dios. Esta es la solución divina. Posiblemente has escuchado esto antes, pero también es posible que tengas preguntas acerca de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué tuvo que morir? Después de todo, si Dios nos ama de verdad, ¿por qué no puede sencillamente perdonarnos y punto final? ¿Por qué tuvo que pasar por ese horroroso derramamiento de sangre? ¿Por qué tuvo que darse Jesús a sí mismo en la cruz para apaciguar a un Dios iracundo y santo? ¿Es Jesús el que es misericordioso y Dios el Padre el que está enojado? ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Sabes, son preguntas importantes. Y son importantes porque la cruz está en el mismo centro de la fe cristiana. Y creo que si realmente entendiéramos la cruz, no estaríamos envueltos en muchos de los rituales que llenan tantas vidas religiosas. Ahora tratemos de responder la pregunta: ¿por qué tuvo que morir Jesús? La mejor explicación está dada paso a paso en el libro de Romanos. Y San Pablo se propone en esta epístola presentar la doctrina de la justificación por la fe. Cómo los seres humanos pecaminosos pueden ser aceptados por un Dios santo. Y aquí el apóstol dice en Romanos 3:23:
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el pecado es más de lo que hacemos o dejamos de hacer, es lo que somos. Es como una enfermedad que nos hace apetecible hacer lo malo y transgredir la ley de Dios. Y la consecuencia de separarnos de Dios, que es la vida, es que tengamos muerte eterna. En otras palabras, nacemos con un certificado de defunción sobre nuestras cabezas. Dios no puede cambiar eso. Existe una ley en el universo que dice que toda acción tiene su consecuencia. Dios no puede desobedecer sus propias leyes. No puede ir en contra de su propio carácter. Así que Dios se enfrenta con un dilema. ¿Cómo puede ser un Dios justo y sin embargo rescatar a seres humanos pecadores? En un universo justo, la crueldad del pecado tiene como consecuencia la muerte. Pero Dios no quiere que ninguno de sus débiles y pecaminosos hijos e hijas perezcan porque los ama. La Biblia nos dice que Dios creó una solución. Y Pablo explica la solución en Romanos 3, 21 al 26. Escucha. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Que los seres humanos necesitan la justicia para ser aceptados por un Dios santo, pero no la tienen ni la podrán tener por sí mismos. Entonces Dios decide crear una justicia que puede ser transferida. Él se hace un ser humano. Él vive una vida perfecta, cumple con la ley, y entonces entrega esa vida perfecta y sin pecado en la cruz a cambio de la nuestra. Él se cambia con nosotros. Cristo sufre la consecuencia del pecado y muere la muerte eterna, la segunda muerte, para que quienes acepten su sacrificio puedan quedar libres de esa consecuencia y escoger por sí mismos si quieren vivir para siempre con Él o quieren morir para siempre como consecuencia del pecado. Solamente hay esas dos elecciones, dos alternativas: aceptar a Jesús y por tanto aceptar la vida, o rechazar a Jesús y por tanto aceptar la muerte, porque sin Dios no es posible la vida. Así es como Jesús se convierte en nuestro sustituto en la cruz. Él toma nuestro lugar. Él recibe lo que nosotros merecemos para que nosotros recibamos lo que Él merece. Y Pablo lo pone en forma muy clara en el libro 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así es como Jesús nos reconcilia con Dios, consigo mismo. Su gran amor le llevó a tomar nuestro lugar, absorbiendo los horribles resultados del pecado. Entonces Él nos ofrece su sacrificio como un regalo. Esa es la única manera como nos podía salvar. Entonces, cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro lugar, Dios nos mira y no ve nuestros pecados, sino solo ve la bondad de su Hijo amado. Jesús ha pagado el precio del pecado. Él, siendo Dios y siendo perfecto y sin pecado, ha sufrido la consecuencia del pecado en nuestro lugar. Ahora la salvación es gratis. Amigo y amiga, así es de fácil. Solamente tienes que aceptarla y vivir con Jesús. Me refiero a vivir por fe. Entonces Él te cambia desde adentro. Y ese es el regalo que nos viene desde la cruz. No escapamos del castigo del pecado siendo buenos o cumpliendo con más ceremonias y ritos religiosos, porque la salvación es un regalo. Pregunto,
¿Has estado luchando para subir la gran montaña de la perfección solo o sola? ¿Sigues resbalando cuesta abajo cada vez que tratas de acercarte más a Dios? Entonces deja de esforzarte. Deja de tratar de hacer sacrificios para ser merecedor de la salvación. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte, excepto aceptar a Jesús como tu Salvador personal. La salvación es un regalo que cuando lo abres, te cambia por completo y te llena del amor de Dios a través de tu relación personal con Jesús. Es gratis. ¿Lo aceptas? ¿Lo quieres?